Acompáñame. Acabamos de recibir información clave en nuestra investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie. Cuando dimos luz verde a esta operación policial, el ambiente cambió. Todos sabíamos perfectamente que no nos enfrentábamos a una simple escalada de violencia rutinaria. 0 comunicados públicos. Ninguna alerta de prensa a primera hora de la mañana. Ninguna urgencia visible para el mundo exterior. Pero dentro de nuestra cadena de mando federal, algo oscuro acababa de cambiar para siempre. Porque cuando nuestra unidad táctica irrumpió en esa segunda propiedad vinculada a Tommaso Sion, el caso sobre la desaparición de Nancy Guthrie ya había cruzado una línea de no retorno. Un límite del que jamás hablamos públicamente. Ya no era un simple incidente aislado. Ahora nos enfrentábamos a algo estructurado. Algo lleno de capas oscuras, algo que ya no encajaba en los límites de lo que cualquiera consideraría un caso de secuestro convencional. Para entender por qué esto es crucial, debes saber lo que nosotros ya sabíamos antes de derribar esa puerta. Para entonces, llevábamos semanas con la investigación de Nancy Guthrie. Habíamos procesado miles de pistas, analizado pruebas digitales y rastreado cientos de patrones de movimiento, y múltiples líneas de investigación empezaban a unirse. Pero un patrón se repetía sin cesar. 0 caos, 0 azar, pura estructura. Lo vimos primero en la cronología. Las horas en casa de Nancy Guthrie no eran aleatorias. Eran milimétricas. La cámara apagándose, la señal del marcapasos fallando, y esa ventana de movimiento entre ambos instantes. Nada se superponía por accidente. Todo seguía un orden. Y nosotros nunca ignoramos una secuencia matemática. Porque una secuencia exige planificación. Luego encontramos la segunda capa, el movimiento. No solo movimientos durante la noche de la desaparición, sino días y semanas antes. Claros patrones de presencia. Posiciones repetidas. Señales apareciendo en lugares donde no encajaban, para luego esfumarse por completo. Sin azar, puramente deliberado. Fue entonces cuando todo el caso cambió. Porque cuando vemos patrones que superan una sola noche, dejamos de preguntarnos qué pasó y empezamos a investigar cuánto tiempo llevaba ocurriendo en secreto. Ese cambio de enfoque lo es todo para nosotros. Una noche puede ser un caos total, pero un patrón repetido siempre necesita una infraestructura sólida. Toda infraestructura deja rastro. Así entró esa segunda propiedad en nuestra investigación. No como un simple descubrimiento casual, ni como un chivatazo caído del cielo, sino como un punto que reaparecía al tirar del hilo. Datos de vigilancia, análisis de movimiento, vínculos directos. Todo apuntaba en silencio pero con firmeza hacia el mismo lugar. Una casa aparentemente vacía. Por fuera no llamaba la atención. Los vecinos la describían como cualquier otra propiedad que lleva demasiado tiempo acumulando polvo y sombras sin usarse. Silenciosa. Totalmente irrelevante. Sin coches entrando ni saliendo, sin luces nocturnas, 0 señales de vida en su interior. Y justo eso la hacía tan importante, porque en nuestras investigaciones de alto nivel, una propiedad que parece muerta suele ser el epicentro de todo, no como la gente espera, sino como se diseñan los peores crímenes. Una casa habitada hace ruido, la gente nota rutinas, recuerdan movimientos, cuestionan los cambios, pero un lugar que finge estar abandonado se vuelve invisible. Se funde con el fondo, deja de existir en la mente de los vecinos, y nosotros sabemos que cuando algo desaparece de la memoria, se vuelve el sitio perfecto para esconder crímenes. Ese es exactamente el principio que usamos cuando fijamos nuestra mirada policial en aquella casa. Nada de sospechas, puro reconocimiento de patrones. Antes de enviar la unidad táctica, ya habíamos vigilado ese lugar en silencio meticulosamente. Durante semanas revisamos sus facturas de suministros.
No solo queríamos ver si había luz, sino cómo la gastaban. Una casa vacía real se comporta muy distinto de una mantenida para un propósito oscuro. El mínimo uso siempre deja rastro. Y esos rastros rara vez cuadran con lo esperado. Analizamos toda la vigilancia perimetral, no solo las cámaras de la casa, sino del barrio entero, vías de acceso, calles, cruces y zonas donde alguien podría asomarse antes de esfumarse. Luego pasamos al mapeo de comportamiento criminal, no del edificio, sino del sospechoso principal vinculado, Tommaso Cioni. Para entonces, ya no mirábamos sus pasos como algo totalmente aislado. Los cruzamos con ubicaciones con horarios y con anomalías que rompían cualquier rutina civil. Ahí fue cuando cerramos el círculo, porque documentamos sus visitas constantes. No lo suficiente para levantar sospechas, pero sí para marcarnos una clara intención. Y la intención lo es todo. Porque al confirmarla, un lugar deja de ser casual para convertirse en un arma funcional. Así es exactamente como tú y yo terminamos viendo esa maldita casa. No era una propiedad abandonada, sino un espacio plenamente operativo. Y una vez que confirmamos eso, cambiamos toda la estrategia. Acompáñame en esto. No enviamos a simples agentes, ni lo tratamos como un registro rutinario. Lo abordamos como la escena de un crimen activa. Por eso desplegamos al equipo táctico, no por lo confirmado, sino por lo que podíamos llegar a encontrar. Cuando sospechamos que un inmueble oculta una red criminal bien estructurada, los riesgos se multiplican enormemente. Podría haber sospechosos dentro, las pruebas podían ser frágiles o estar escondidas a propósito, y el lugar podía estar preparado para repeler cualquier intrusión. Así que mis hombres no se acercaron a esa casa a la ligera. Entramos esperando resistencia violenta y un escenario sumamente complejo, sabiendo que cada cosa ahí dentro fue colocada por un motivo muy oscuro. Al cruzar el umbral, mis agentes comprendieron de inmediato que toda esa precaución era necesaria, porque la vivienda no estaba vacía como aparentaba. Lo primero que me perturbó no fue un objeto concreto, sino la falta de azar. En los lugares abandonados, el caos crece de forma natural. El polvo se acumula desigual. Las cosas se mueven creando patrones irregulares. Nada se mantiene bajo control. Pero dentro de la escena, el control seguía ahí. Sutil, pero innegable. Las pruebas estaban colocadas con total intención, ni esparcidas ni abandonadas por descuido, sino ubicadas y preservadas, sugiriendo que el sospechoso interactuaba con ellas constantemente. Eso nos bastó para cambiar radicalmente el rumbo de nuestra investigación policial. Significaba algo aterrador, alguien estuvo allí recientemente y más de una vez. Luego descubrimos el componente tecnológico. No era un aparato aislado ni nada temporal, sino un montaje estructurado, un sistema completo. El tipo de red que no instalas en una noche. Esa instalación requiere mucha planificación, conocimientos técnicos y un objetivo. Mis agentes lo identificaron al instante, y no precisamente por su aspecto, sino por cómo estaba todo organizado, la ubicación de las cámaras hacia dónde apuntaban y su cobertura total. No era improvisado, fue diseñado para vigilar. Y ahí es donde el asunto empezó a superar nuestro expediente original de homicidio. Porque una infraestructura, así, no se monta para un crimen puntual. Existe para durar en el tiempo, lo que nos obligó a enfrentar una duda terrible. Piénsalo conmigo. Si esa infraestructura no se construyó para un solo delito, ¿para qué más la estaban usando? Esa incógnita sigue abierta hoy. Y es de las más críticas de toda nuestra investigación criminal, porque las pruebas incautadas en esa casa no solo se vinculan con Nancy Guthrie. Apunta a un complot mayor que llevaba operando desde antes del 1 de febrero y que quizá continuó después. El tercer nivel complicó todo aún más, porque junto al entorno preparado y la extrema red de vigilancia, encontramos objetos ajenos al lugar,
cosas que no encajaban ni con la casa, ni con los dueños, ni con los sospechosos conocidos. Artículos que estaban allí por un motivo concreto, pero cuyo oscuro origen aún no hemos logrado descifrar por completo. No analizamos esas pistas como meros hallazgos aislados. Las tomamos como rastros forenses cruciales, evidencias de presencia, movimiento e interacción. Porque los objetos anónimos nunca acaban en un escenario tan vigilado por simple casualidad. Alguien los llevó, los utilizó o los abandonó. Y cada una de esas opciones oculta implicaciones terribles. Y ahí es exactamente donde se encuentra nuestra investigación hoy. No en su cierre, sino en plena expansión. Porque esta segunda vivienda no resolvió mis dudas, generó otras nuevas. Preguntas sobre la magnitud del caso, sobre la duración, sobre cuántos criminales más estaban implicados y, lo que es peor, si la trágica desaparición de Nancy Guthrie esconde una trama mucho más grande de lo pensado. Mi equipo táctico no sacó una simple bolsa de pruebas. Salimos de allí con la investigación policial totalmente reestructurada, porque el hallazgo no solo era perturbador por su contenido, era aterrador por su extrema estructura. Quédate con esto, la estructura define el alcance criminal. Esto ya no trata solo de lo que pasó una noche en una casa. Trata sobre todo lo que montaron mucho antes de aquella noche. Lo que mis hombres comprendieron allí no surgió de una pista aislada. Surgió al conectar todos los cabos, porque en una escena del crimen estructurada, nada está puesto por accidente. Cada objeto delata una conducta. Cada conducta señala un claro propósito. Y cada propósito nos revela una intención letal. La segunda fase del sumario, la que todavía mantenemos en secreto ante la prensa, no se centra en qué encontramos. Trata sobre cómo estaban usando esas pruebas, porque hay un abismo legal entre poseer y operar. Una cámara apagada sobre la mesa es algo inofensivo, pero un dispositivo conectado activamente a una red secreta es algo muy distinto. Lo que comenzamos a procesar en esa escena no eran equipos aislados, era pura coordinación criminal. Tú y yo vamos a analizar esto juntos. Para entender la gravedad, olvida la imagen típica que te viene a la mente al escuchar vigilancia. La mayoría imagina una cámara a un ángulo único, una grabación fija y pasiva. Pero eso no es lo que encontramos dentro de esa casa. Lo que mi equipo descubrió allí apuntaba a algo mucho más oscuro, un sistema de múltiples capas que no solo observaba, sino que procesaba. Porque la vigilancia a este nivel criminal no trata de mirar, trata de aprender. Y aprender exige repetición, constancia y tiempo. Por eso esta parte de mi investigación es tan crítica. Encontrar una red de espionaje tan estructurada nos dice que la operación que se estaba gestando aquí no fue en absoluto algo espontáneo. Requirió observación prolongada en el tiempo. Empezamos a reconstruir esto en la práctica. No en la teoría, sino observando el comportamiento real. Imagina un lugar vigilado, no una, sino incontables veces. No solo ver quién entra o sale, sino estudiar la rutina. Cuándo encienden luces, cuándo las apagan, cuándo hay movimiento. Y cuándo no lo hay. Patrones que parecen normales para la propia víctima, pero que son datos puros para el depredador que observa. Aquí es donde mi investigación entra en un terreno oscuro. Nos plantea que la vida de Nancy Guthrie no solo se truncó el 1 de febrero, sino que fue estudiada antes. Y ese escalofriante matiz cambia todo. Un crimen impulsivo, de un momento, puede explicarse como una reacción, pero un asesinato construido a base de observación es algo completamente distinto. Es algo premeditado. Los detectives empezamos a hacernos otro tipo de preguntas. No qué pasó esa noche, sino qué llevó a ella. Las respuestas no estaban en un solo lugar. Estaban repartidas en registros digitales, conexiones de red y rastros de dispositivos. Hasta el simple movimiento de una señal en una habitación
nos dice a los investigadores muchísimo, porque todo aparato se comunica aunque nadie lo toque. Los móviles buscan constantemente redes. Los routers registran conexiones. Los sistemas guardan interacciones y dejan huellas. Patrones que nosotros podemos reconstruir. Eso diferencia una red de vigilancia de un simple dispositivo. No solo captura momentos aislados, construye un historial. Y ese negro historial es lo que buscábamos. Dentro de esa casa, la estructura indicaba continuidad, no un uso temporal. No una instalación rápida, sino algo mantenido. El mantenimiento es uno de los indicios más ignorados aquí. Cualquiera puede esconder un objeto en una habitación, pero mantenerlo funcionando con el tiempo exige intención. Requiere que alguien vuelva, lo revise, lo ajuste y asegure que todo siga operativo. Sígueme aquí es donde la cronología empieza a estirarse. Una vez comprobamos que el sistema fue mantenido, podemos calcular cuánto tiempo llevaba activo. Y las pruebas forenses no sugerían una instalación reciente. Sugerían larga duración, lo que nos plantea una pregunta muy difícil de ignorar. Si este sistema no se instaló para un solo evento, entonces, ¿para qué se construyó originalmente? Aún no tenemos una respuesta confirmada para eso, pero es vital para el caso, porque plantea que esta pesadilla tal vez no empezó con Nancy Guthrie. Y esa escalofriante posibilidad nos obliga a ampliar nuestra búsqueda. Empezamos a buscar conexiones que nadie había considerado antes, otros patrones, otras anomalías o señales sin explicación, porque cuando identificamos una estructura así, asumimos que fue utilizada. Y si se usó una vez, pudo usarse muchas más. Aquí nuestra investigación se vuelve tan técnica como profundamente humana. Porque mientras mis analistas logran reconstruir oscuros patrones y sistemas, también nos hacemos una pregunta más directa. ¿A quién vigilaban y desde cuándo eso no solo aplica a Nancy Guthrie? Se aplica a cualquiera conectado a ese perturbador entorno que estaba siendo monitorizado. Familiares simples, visitas, vecinos, cualquiera cuya presencia pudiera cruzarse de lleno con ese sistema. Porque una vigilancia activa no discrimina. Lo graba absolutamente todo lo que está a su alcance, lo que significa que los datos procesados en esa casa pueden ir mucho más allá de lo imaginado. Por eso, el hallazgo de esos objetos personales no identificados es tan crucial. Objetos sin dueño introducen variables. Variables que mi equipo no puede ignorar. Cada objeto representa una posibilidad, una presencia, un instante sin explicación. Y cuando esos instantes empiezan a coincidir en un entorno estructurado, dejan de ser simples coincidencias. Empiezan a formar un patrón criminal. Nosotros trabajamos esos rastros con cuidado, sin precipitarnos, sin dar nada por sentado. Tú y yo sabemos que distinguir una posibilidad de las pruebas importa, pero nuestro rumbo está clarísimo. Acompáñame hoy. Este caso se expande, pero hacia adentro revelando una estructura muy oscura. Evaluamos cada nueva pista con una misma pregunta en mente. ¿Estamos ante un simple incidente aislado? ¿O esto apunta a una red criminal mucho más grande? Hasta ahora, la respuesta duele. Cada capa que logramos destapar nos muestra más complejidad, más coordinación y un diseño premeditado que descarta por completo la casualidad. Eso es justo lo que hace que esta investigación cambie de rumbo. Ya no buscamos solo a una persona desaparecida. Nos enfrentamos a una operación fría. Un plan que exigió acceso, preparación, vigilancia, ejecución y ocultamiento. Ya hemos podido documentar cada uno de esos elementos. Tuvieron acceso mediante contactos conocidos y prepararon el entorno meticulosamente. Vigilaron con cámaras y ejecutaron con tiempos sincronizados. Ocultaron pruebas en lugares controlados. Al ver esto, mi equipo cambió por completo el enfoque. Ya no es un suceso aislado, es un sistema organizado. Ese mismo sistema es el que ahora intentamos mapear.
porque hasta que no comprendamos toda su estructura, no entenderemos el resultado final. Aquí es donde las implicaciones legales también dan un giro. Las pruebas vinculadas a un sistema criminal pesan mucho más que un error momentáneo. Indican que hubo intención continuada y una planificación fría. En los tribunales, eso lo cambia todo. Pero antes de llegar al juicio, los agentes tenemos una prioridad absoluta: descubrir exactamente para qué se construyó ese sistema. Mientras no respondamos eso, el rompecabezas seguirá estando incompleto. Ahora mismo, unimos las piezas registro por registro, buscando el patrón. Esa casa que a simple vista parecía estar vacía, se ha convertido en la escena del crimen más importante de todo este caso. No por la apariencia que tenía, sino por el propósito oscuro para el que sirvió. Y la verdad de lo que pasó ahí sigue saliendo. En el instante en que empezamos a catalogar objetos extraños en esa casa, la investigación giró bruscamente. Presta atención a esto. No nos dio respuestas inmediatas, pero tú y yo sabemos que nos obligó a plantear una nueva duda central en nuestro trabajo. Porque hasta ese momento clave, todas las pruebas forenses y las pistas siempre apuntaban directamente a una sola persona: Nancy Guthrie. Los horarios, la casa, las señales y toda la secuencia conectaban con ella. Pero hallar objetos sin relación alguna con ella cambia el juego. Jamás ignoramos esos elementos extraños del fondo. Los tratamos como indicios de dueños anónimos, y un origen desconocido es una de las variables más frustrantes que enfrentamos porque introduce justo lo que siempre evitamos: incertidumbre. Procesamos cada pertenencia hallada con el mismo protocolo, fotografiada, registrada separada y examinada minuciosamente, no por lo que era físicamente, sino por su oscuro significado. Porque un objeto nunca es solo eso dentro de un escenario criminal planeado. Es el rastro de una presencia humana. Primero analizamos su capa física, buscando siempre restos de ADN o materiales ocultos en nuestro laboratorio criminalístico. Pero luego viene la evaluación de la conducta del sospechoso, y ahí nos atascamos más. Mi equipo empezó a hacerse una pregunta vital en criminalística. No qué es esto, sino cómo llegó hasta aquí. Existen pocas maneras de que una evidencia termine en un lugar tan controlado. Alguien tuvo que introducirla de forma deliberada. Se usó y se dejó allí, o era de alguien que estuvo presente sin poder controlar lo que pasaría después. Cada posibilidad marca otro rumbo policial. Si se introdujo a propósito, confirma una planificación. Si se olvidó por error, refleja una huida precipitada. Si era de alguien que perdió su control por la fuerza, sugiere un crimen mucho peor. Esa tercera opción es la que manejamos con extrema cautela, porque nos dibuja un escenario aterrador que supera con creces el expediente policial original. Como detectives no sacamos conclusiones precipitadas ni asumimos nada a la ligera, pero tampoco ignoramos los hechos, y empezaban a surgir ciertos patrones claros. Nada que pudiéramos compartir con la prensa todavía, nada confirmable de inmediato, pero sí indicios que exigían cruzar bases de datos a fondo. Empezamos a contrastar esos artículos con registros policiales, denuncias de robos, casos abiertos y desapariciones sin resolver. No porque tuviéramos pruebas sólidas aún, sino porque la frialdad del entorno lo exigía. Un espacio manipulado con objetos anónimos no existe aislado del mundo. Siempre conecta hacia afuera. Ahí fue cuando ampliamos nuestra mira de investigación, con mucho tacto, en absoluto silencio y secretamente. Expandir la búsqueda antes de tiempo arruina casos, pero ignorar pistas genera puntos ciegos criminales. Así que hicimos lo que el protocolo manda. Verificamos datos, trazamos líneas de tiempo, cruzamos información y buscamos esas coincidencias extrañas que sencillamente no deberían existir.
Piénsalo conmigo. Si este sistema operó impunemente durante años, cruzará los expedientes, y el tiempo conecta todos los crímenes. Aquí es donde tú y yo pasamos de lo técnico a lo psicológico, porque los sistemas que encontramos en esa propiedad no se construyen por azar, reflejan la mente de quien los creó, y para nosotros descifrar esa psicología se vuelve algo vital para avanzar. Existe una diferencia abismal entre un sospechoso que reacciona por impulso y alguien que diseña una estructura con antelación. La reacción es inmediata, emocional, descontrolada. La estructura es todo lo contrario. Es deliberada, meticulosa, constante. Exige muchísima paciencia y requiere una disciplina férrea. Y lo más importante, requiere la capacidad de pensar más allá de un solo evento. Eso es exactamente lo que mi equipo intenta comprender ahora. No solo qué ocurrió, sino quién diseñaría algo así. Porque la escena dentro de esa casa no era caótica. Estaba muy organizada. Y la organización siempre revela intención. Cada equipo colocado, cada elemento cuidado, cada condición preservada, intacta, todo nos señala una sola cosa: la continuidad. El asesino planeaba volver. Alguien esperaba que el sistema siguiera funcionando. Eso nos cambia el perfil del sospechoso por completo. Porque ahora ya no buscamos a un agresor de una sola vez. Perseguimos a alguien que opera a largo plazo, alguien que se prepara, observa y se adapta. Ese tipo de comportamiento criminal no es nada impulsivo, es puro control. Ese control lo notamos en pequeños detalles. La falta de desorden, la coherencia del espacio, el estado intacto de los objetos. Son cosas que cualquiera pasaría por alto, pero para nosotros son señales de alerta. Señales de que el lugar no estaba abandonado, estaba siendo administrado, y administrarlo requiere una presencia física. Eso devuelve nuestra investigación al tema del movimiento, porque si alguien vigilaba ese espacio, tenía que entrar repetidamente. No una vez ni de forma casual, sino con la constancia necesaria para mantenerlo así. Ahí es donde nuestras cámaras de vigilancia previas son clave. Patrones de movimiento que parecían irrelevantes ahora cobran un nuevo sentido. Visitas breves, horarios extraños, rutas que no encajan con una rutina normal. Cada una se convierte en una pista. Y al cruzar todos esos datos en la comisaría, forman un patrón muy claro, un patrón de acceso. Ahora estamos rastreando ese patrón milimétricamente, no solo dónde, sino cuándo. Porque el tiempo revela intenciones. Una visita a horas intempestivas significa algo. Una visita a intervalos regulares significa otra cosa distinta. Y esa consistencia es justo lo que buscamos. Porque la consistencia sugiere un propósito. Eso es lo que intentamos definir. Analicemos esto juntos, porque al mismo tiempo empezamos a darnos cuenta de algo más. Si este sistema de vigilancia existía y recibía mantenimiento, entonces no era un hecho aislado. Formaba parte de algo mayor. No hablo de una gran mafia ni de una red tradicional, sino de una estructura que iba más allá de un solo lugar. Múltiples ubicaciones, múltiples funciones operativas, distintos roles, cumpliendo un objetivo dentro del mismo engranaje. Por eso la segunda propiedad es tan crucial para nuestro caso, porque no es el origen. Es un nodo, un punto ciego en una estructura más grande, y descubrir un nodo significa que seguro hay más ahí fuera. Esa posibilidad cambia nuestra estrategia. Volvemos a mirar hacia afuera. Otras casas, otros lugares, otros puntos de acceso criminal, porque estas estructuras rara vez operan solas. Se conectan entre sí y cada hilo es una pista vital. Aquí es donde nos adentramos en la fase más oscura del caso. No porque falten pruebas forenses, sino porque la evidencia se multiplica y esa expansión exige control absoluto. Debemos comprobar cada teoría. Tengo que verificar cada contacto, porque a estas alturas del juego,
Un solo error podría arruinar todo el caso. Así que avanzamos más despacio, de forma más calculadora y metódica. Desde fuera puede parecer que estamos callados, pero aquí dentro es donde ocurre la magia policial, porque pasamos de investigar un crimen aislado a desmontar todo el sistema que lo hizo posible. Y ese sistema lo seguimos destapando nosotros pieza por pieza. No todo encajará a la primera. No todas nuestras preguntas tienen respuesta todavía, pero sabemos hacia dónde vamos. Ya no se trata solo de qué pasó aquella fatídica noche. Se trata de cómo fue posible esa noche y quién movió los hilos. Y eso es exactamente lo que estamos acorralando. No buscamos solo a un asesino, buscamos todo un proceso. Porque al entender el proceso, lo demás encaja. Tú y yo sabemos que en toda investigación llega un punto donde las preguntas cesan y cerramos el cerco. No porque hayamos resuelto cada pequeño detalle, sino porque por fin entendemos qué respuestas importan de verdad. Y en el caso de Nancy Guthrie, ese momento nos acaba de llegar. Porque tras todo lo que hemos destapado, cada sistema, cada patrón de conducta y presencia inexplicable, el expediente nos ha devuelto a la casilla de salida, a una sola persona. Nancy Guthrie, una mujer de 84 años, sola en casa. Y que ha desaparecido. Todo lo demás, las estructuras, los análisis policiales, solo giran en torno a esa verdad absoluta. Tú y yo ya no nos preguntamos qué ocurrió aquí. Ahora nos preguntamos, ¿dónde está? Porque es la única incógnita sin resolver y la que más importa. Lo que nos dificulta este caso no es la falta de pruebas, es la naturaleza de los indicios. Todo lo que hemos encontrado apunta al control absoluto, control del entorno de los tiempos del acceso. Y ese control crea distancia física entre el crimen y el resultado final. Por eso no hemos resuelto esta investigación criminal tan rápido. No porque mi equipo descanse, sino porque la estructura que analizamos fue diseñada para retrasar la verdad. Ese retraso es intencional y trabajamos sin descanso para romperlo. En esta fase, nuestra investigación forense ya no avanza en una simple línea recta. Está convergiendo. Múltiples líneas de investigación nos dirigen ahora mismo hacia un único objetivo central. Informática forense, pruebas físicas, perfilación criminal, mapeo geográfico. Cada disciplina nos ha aportado datos cruciales. Pero lo importante es que ahora cruzamos todos esos datos entre sí. Porque cuando pistas independientes se solapan, el caso se vuelve procesable. Los detectives buscamos exactamente esos puntos de convergencia, donde el rastro digital coincide con la escena, donde el perfil encaja en la línea temporal, donde los movimientos se alinean con la oportunidad. Ahí es donde resolvemos el caso, y según lo que sabemos, esas intersecciones están tomando forma. No de manera pública, aún no podemos anunciarlo a la prensa, pero internamente nuestra dirección es cada vez más clara. Por eso en la policía mantenemos un tono controlado. No especulamos. No filtramos detalles al público, porque una vez que comprendemos la estructura del crimen, el siguiente paso no es debatir, es actuar. Al mismo tiempo hay otra capa en este expediente que no podemos ignorar: el lado humano. Porque mientras mi equipo analiza sistemas y patrones, hay una familia viviendo algo mucho más simple. La ignorancia. No saber dónde está su ser querido. No saber qué pasó exactamente. No saber cuándo les daremos respuestas. Ese tipo de incertidumbre nunca se queda quieta. Te persigue. Aparece en momentos de silencio, en la rutina, en lugares cotidianos. Porque cuando alguien desaparece, su ausencia lo inunda todo. Se propaga por las conversaciones, por los recuerdos, por la vida diaria. Y para la familia de Nancy Guthrie, esa ausencia es constante. Este caso no ha terminado, ni para ellos ni para nosotros. Porque hasta que ocurra una sola cosa, el expediente seguirá abierto. Aún no hemos encontrado a Nancy. Esa
Es la cruda realidad. Analicemos juntos las pruebas todo lo que queramos. El resultado de la investigación sigue estando incompleto. Y eso hace que esta fase de la investigación sea tan crítica porque aquí es donde la presión aumenta. No solo la presión policial, sino la del tiempo. El tiempo lo altera todo. En casos así el entorno cambia. Cuesta más recuperar datos. Los recuerdos fallan, pero el tiempo crea algo más. Presión sobre quienes saben la verdad, porque mantener el silencio se vuelve cada vez más difícil. Cuanto más dura el caso, más inestable es ese silencio. La gente acaba hablando tarde o temprano, y nosotros los investigadores lo sabemos. Por eso no dependemos de un único y milagroso descubrimiento. Dependemos de acumular evidencias. Cada pequeño detalle, cada momento ignorado, cada dato aparentemente inútil. Todo se acumula hasta que algo cede. Y cuando ocurre, no pasa poco a poco. Sucede de golpe. Hacia eso trabajamos nosotros ahora mismo. Hacia el instante donde todo encaja. Porque el análisis del caso nos dice que cuando llegue ese momento, será definitivo, nada a medias. Cero dudas, estará claro. Hasta entonces, tú y yo seguiremos investigando de forma metódica y silenciosa. Nuestra única prioridad absoluta sigue siendo encontrar a Nancy Guthrie. Si estás viendo esto, quiero que entiendas algo fundamental. Los detectives no resolvemos estos crímenes solos. Los resolvemos gracias a la información. Y a veces, esa pista crucial llega del lugar más inesperado. Un detalle irrelevante un instante que no destacó en su momento, un patrón que solo cobra sentido después. Si has visto, escuchado o recuerdas cualquier mínima cosa que parezca estar fuera de lugar, para mí, importa. Aunque dudes, mi equipo prefiere revisar 100 pequeños detalles antes que perder el único que podría resolver este homicidio. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Nancy Guthrie, llama al 1-800-LFBI o visita nuestra web. Hay $1 millón de recompensa. Esa recompensa puede cobrarse de forma anónima. Sin nombre, sin exposición pública, solo nos importa la información. Porque a estas alturas de la investigación, no importa quién seas, importa lo que sabes. Y ese pequeño detalle podría ser la pieza clave que nos ayude a conectarlo absolutamente todo. Te lo aseguro, este caso no está cerrado. No es un expediente frío. No ha terminado. Sigue vivo. Y los que trabajamos en él, estamos mucho más cerca que nunca. Y no son suposiciones mías. Así es como avanzan estas complejas investigaciones. En silencio, muy despacio y de golpe. La historia de Nancy Guthrie no ha terminado. Y hasta que lo haga, seguiremos vigilando. La gente seguirá preguntando, y nosotros seguiremos trabajando sin descanso. Porque al final de toda esta pesadilla, solo hay un resultado que realmente importa. Que Nancy vuelva a casa. Ese es el final. Y hasta que eso pase, nuestra historia continúa.